Marx era un filósofo, uno de los más importantes de todos los tiempos. Nació en Alemania en 1818 y murió en Reino Unido en 1883. Este video tiene como tema central el desarrollo de la teoría de Marx, que durante su desarrollo será comparada con diferentes teorías de otros pensadores de otras épocas, ya sea del siglo V a.C. al siglo XX. Karl Marx nació en Treveris en 1818. Proveniente de la izquierda hegeliana, planteó la unión de teoría y práctica para transformar el mundo. Expuso que la naturaleza de los individuos depende de las condiciones materiales. Las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de las que los hombres comprenden el mundo en que viven, su lugar en él y su propio ser, están condicionados por la base económica de la sociedad. Por eso el hombre solo podrá realizarse plenamente en una sociedad verdaderamente racional y libre. Materialismo. Marx era materialista, no en el sentido que conocemos hoy. Él defendía la idea de la materia como el elemento fundamental del universo. Él afirmaba que las cosas son según su función y se negaba a la existencia del espíritu y de la esencia. En este sentido, su filosofía era opuesta a Platón, quien planteaba la existencia de las ideas como causa de la materia. Platón era un filósofo griego de los siglos V y IV a.C., discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Nació y murió en Atenas, ciudad-estado griega, cuna de la democracia y la ciudadanía. Teoría. Platón proponía la división del mundo en dos partes: el mundo sensible, que se conoce con los sentidos, es decir, la materia, y el mundo de las ideas, el que se conoce con el pensamiento, las ideas. Plantea la idea de que el mundo real es el de las ideas, ya que es perfecto, eterno y siempre es causa del mundo de la materia. Todo objeto posee una que lo hace ser. En cambio, el mundo sensible es falso, es imperfecto, ya que es fácil engañar a los sentidos, y si nos guiamos por ellos seremos engañados. En conclusión a la comparación, para Platón el mundo es por la esencia de las cosas, no por lo que es perceptible a los sentidos. En cambio, para Marx, el mundo es por lo sensible, y las cosas son lo que son dependiendo de la función que cumplen y su relación con el hombre. El materialismo histórico es la concepción que Marx tiene de la historia. Marx piensa a la historia como una materia porque, esto lo habíamos visto, la materia es ese elemento con el que trabaja el proletariado. Su filosofía es llamada materialismo histórico porque estudia lo concreto de la historia, digamos, las relaciones de producción, las clases sociales, los conflictos sociales, las relaciones políticas, los conflictos políticos. Todo esto, todo digamos, el infinito orbe de la materialidad de la historia es la materia de justamente esta concepción de la historia que es el materialismo histórico y que Marx desarrolla en varios libros, en el Manifiesto Comunista de 1848, que es un libro que traza justamente una filosofía de la historia. Nosotros vamos a ver qué se entiende por una filosofía de la historia y, bueno, también está presente en el Capital, en los textos, en los Grundrisse, que son los elementos de economía política. Pero digámoslo así, el materialismo histórico es ese pensamiento que se ocupa de encontrar en la materia histórica, la materia del pensamiento. El pensamiento piensa la materialidad histórica. Pensar la materialidad histórica le da contenido a ese pensamiento. Proceso histórico. Es la historia del hombre, sus relaciones de producción, el proceso económico. Es esencial para nosotros conocer las relaciones humanas.
el proceso económico, ya que la historia hace lo que somos, construye al hombre. A partir de esto, Marx tiene una concepción del hombre como ser social, cuya creencia la determina el lugar que ocupa en el proceso productivo. Relaciones. Marx plantea que toda relación jurídica como producto cultural tiene su base o raíces en las condiciones materiales de la vida. Plantea que el pensamiento de una sociedad en un determinado tiempo y lugar depende o se ve modificado por las relaciones sociales y productivas de la época. Las relaciones para producir, como por ejemplo las relaciones esclavistas, feudales, capitalistas. A su vez, las relaciones de producción dependen de las capacidades de producción del hombre. Cuando las fuerzas productivas, sistemas laborales, leyes laborales chocan con las relaciones de producción, legislación establecida, ocurren revoluciones sociales, levantamientos, quejas, cortes de producción, piquetes. Bochensky. En este punto de la teoría marxista se puede hacer un alto para dar lugar a una nueva comparación de esta con otra teoría. Bochensky nació en 1902 en Polonia y falleció en 1995 Suiza. Fue un fraile dominico, destacado filósofo dedicado a la lógica. Se deben estar preguntando, ¿cómo comparamos Marx y Bochensky si sus teorías son totalmente diferentes? Bueno, ahí hay un pequeño error. En un punto, ambas teorías se unen, en la definición de hombre, la visión que tiene cada uno sobre este. Hombre. Para Marx, el hombre es un ser social, dependiente de las relaciones sociales y productivas. En esto, Bochensky concuerda, debido a que él plantea al hombre como animal maltratado, inferior, el más débil de la naturaleza. Se puede decir que el hombre, al no tener todas las capacidades que poseen los animales para su supervivencia, depende de la industria y de la producción para sobrevivir, mientras que los animales son autosuficientes y en este sentido sobreviven con su instinto. Bochensky plantea al hombre como un animal biológicamente inferior al resto de la naturaleza. Inferior porque no está preparado para vivir solo en la naturaleza, pero a pesar de ello se encuentra por encima de todo. ¿Por qué es esto así? Bueno, hay una simple explicación. Lo que el hombre no posee de olfato, vista, oído, velocidad, etc., lo compensa con la inteligencia, una técnica, la tradición, el progreso, la abstracción, la reflexión, la conciencia de su libertad y de que ha de morir. Esto, al fin y al cabo, le permite colocarse un escalón por encima del resto de los animales y de la naturaleza. Relaciones. Retornando a la explicación de las relaciones según Marx, dentro de la producción social, el hombre entra en unas determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Uno no puede elegir entrar o no dentro de esas relaciones, es involuntario, lo que lleva a que el hombre se vea alienado. El ser humano se siente ajeno al producto de su trabajo, porque deja de pertenecerle o porque ya no lo reconoce como suyo. O bien se halla limitado, coartado en su posibilidad de desarrollarse creativamente. La estructura es un conjunto de relaciones de producción. La superestructura es una normativa que regula la estructura, el marco legal, sostenido y garantizado por el Estado. Para Marx, el punto más importante de las relaciones es que son ellas quienes determinan y modifican la conciencia del hombre. En otras palabras, el hombre no hace a la sociedad hace al hombre. Y, dentro de las relaciones sociales de producción, soy lo que éstas me permiten ser, no puedo elegir qué quiero ser. Comunismo y capitalismo. Marx, dentro de una sociedad capitalista, se oponía firmemente a la ideología del sistema y al sistema mismo. Marx proponía que se desarrollaba una relación antagónica de clases. Las clases sociales son agrupaciones de individuos que al tener actitudes similares tienen un nivel de interés
común. Gradualmente, esta unión de ciertos individuos se va tornando consciente. Los integrantes de cada grupo se fijan objetivos comunes y luchan por su logro, conciencia de clase. Entonces nos quedamos en que Marx proponía que se desarrollaba una relación antagónica de clases entre burgueses, es decir, empresarios, dueños de fábricas, y proletariados, o proletarios, que eran los trabajadores. Proponía que, debido a esta lucha de clases, no todos contaban o partían con las mismas posibilidades para su desarrollo. Él planteaba que el responsable de esto es el Estado, ya que es el encargado de dar posibilidades a los que no las poseen. Weber nació en 1864 en Alemania y murió en 1920 en Alemania. Era un filósofo, economista, historiador y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y administración pública, con un marcado sentido antipositivista. Plantea que el ser proletariado o no es lo único que determina la clase social, sino que la preparación profesional o la técnica, sumado las condiciones naturales del hombre, dan estatus social. Para Weber, las clases no se asocian porque no son conscientes de ello. Se opone a Marx en que la lucha de clases no es algo que es necesario que ocurra en el poder democrático, ya que el jefe de Estado es el servidor del pueblo. Cualquiera puede mandar. No es necesario ser de alguna clase para poder mandar, y que se reduzca al mínimo la posibilidad de alcanzar el poder. Smith nació en 1723 en Escocia y falleció en 1790. Fue un economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Dentro de este planteo también puede incluirse a Adam Smith, uno de los mayores exponentes de la teoría capitalista. Para Smith, y el capitalismo en general, todos tienen la posibilidad de progresar y mejorar a su disposición. Lo que ocurre es que algunos toman la posibilidad y otros no, por lo cual unos progresan y otros no. Cuando hablamos de progreso, nos referimos a la recaudación de ganancias, fin último del capitalismo. Junto con la recaudación viene la movilidad social. En conclusión, Marx era comunista. Planteaba una sociedad controlada al 100% por el Estado proletariado, donde éste regule todo, incluyendo la igualdad de posibilidades. Weber era socialista. No desestimaba el capitalismo, pero coincidía en ciertos puntos con el comunismo, como la igualdad de posibilidades, aunque decía que era mucho más importante el estudio que las posibilidades. Smith, creador del pensamiento capitalista, planteaba la posibilidad de oportunidades para todos y la libre elección de tomarlas o no. El fin último era la recolección de ganancias. Ahora, ¿quién está en lo correcto?